Buenas, somos del Instituto San José de Calasanz. Yo soy Antonio, Javi, Camilo y Nacho. Y hoy os vamos a presentar rayos, desvelando algunas leyes básicas del electromagnetismo. En primer lugar, tenemos aquí un galvanómetro, unos imanes de neodimio y una bobina de 1800 espiras. Con esto vamos a demostrar la ley de autoinducción de Faraday, la cual nos dice que necesitamos de una variación del campo magnético, del flujo magnético, para inducir una diferencia de potencial. En primer lugar, vamos a demostrar la experiencia de la ley de inducción de Faraday. Aquí contamos con un galvanómetro que mide básicamente los cambios de flujo de corriente y aquí una bobina de 1800 espiras y un imán de neodimio. El imán de neodimio será nuestra fuente del campo magnético, de tal forma que si inducimos un flujo variable, un flujo de campo magnético variable, de acuerdo con la ley de autoinducción de Faraday, se forma un flujo de corriente. Si ese flujo magnético no varía, está estático, vemos que no se forma ningún flujo de corriente, puesto que no ha variado el flujo magnético. Esto también podemos verlo en un ejemplo con, lo podemos ver con este tipo de linternas. Lo podemos ver con estas linternas, las cuales las podemos cargar manualmente para alumbrar. Esto también, aparte de con las linternas, lo podemos ver en las centrales eléctricas, con los aerogeneradores y el resto de centrales eléctricas que funcionan con generadores eléctricos. A continuación, vamos a presentar interacción eléctrica. Tenemos aquí lo que vendría a ser un condensador. Vemos aquí el modelo de un condensador. Son dos placas paralelas, las cuales les vamos a inducir una gran diferencia de potencial mediante este circuito de aquí. Aquí tenemos el modelo de un condensador, que son básicamente dos láminas paralelas conductoras de electricidad, una lámina de cobre, una bandeja de lasaña, que también es conductora, por eso que es de papel aluminio, y aquí una fuente de alimentación y una fuente elevadora de voltaje. Esta disposición lo que nos permite es ver cómo el campo magnético va a interferir en este trozo de papel de aluminio que tenemos ahí doblado en medio. Si encendemos la fuente de alimentación y vamos subiendo poco a poco el voltaje, vemos cómo se ha inducido un campo eléctrico que ha hecho, en este caso, que el papel de aluminio empiece a saltar y a girar. Bueno, y como os ha explicado mi compañero aquí, el imán genera un campo magnético a su alrededor. Esto lo podemos probar por la fuerza de Lorentz. Lo vamos a explicar de forma experimental creando un arco de corrientes para ver cómo interactúa con el campo generado por el imán. Y vamos a probar que las cargas eléctricas que se generan en las dos puntas de los alambres de cobre van a interferir con el campo que genera el imán. Entonces se va a cumplir la ley de la mano derecha o la ley del tornillo de Maxwell. Lo vamos a acercar, vamos a poner más voltaje y conforme la acercamos vemos que se induce hacia ustedes, que significa que el campo está yendo hacia arriba, la fuerza está yendo hacia vosotros. Esto se puede explicar también con la regla del tornillo de Maxwell o la regla de la mano derecha. Como era el polo norte, se está induciendo hacia vosotros, pero si cambiamos hacia el polo sur, como está cambiado el campo hacia abajo, se induce hacia nosotros. A continuación, para entrar ya en el campo de las ondas electromagnéticas, vamos a explicar el fenómeno de resonancia. Bueno, aquí tenemos unos diapasones que sirven para afinar instrumentos de cuerda y esto es una caja de resonancia. Como podemos ver, este está afinado a 435 hercios de frecuencia y este está a 440, igual que este, que también está a 440. Bueno, vamos a ver, aquí vamos a demostrar que si damos un toque aquí, se escucha y además el problema es que cuando le damos, veremos que después aquí no transmite vibración, no vibra. Sin embargo, cuando lo hacemos con uno de la misma frecuencia, con un diapasón de la misma frecuencia que el otro, incluso suena más agudo
Y además transmite la vibración y una vez le damos, cuando lo pasamos, aquí vibra. Por lo tanto, en este caso hemos explicado el fenómeno de resonancia con el sonido. La diferencia es que en el caso de las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio, o sea, no son ondas mecánicas, por lo tanto no necesitan, por ejemplo, del aire para propagarse. Eso es lo que nos va a demostrar, por ejemplo, Camilo, con las cargas. Bueno, pues aquí tenemos la ley de Paschen, por la que los electrones se mueven más lejos en el vacío. Entonces aquí vamos a hacer una demostración con una aguja, bueno, no, con una jeringuilla y con un clavo que están sellados al vacío. Cuando lo encendemos lo acercamos y tiramos. Entonces, cuando la abrimos, vemos cómo los rayos, cada vez que lo vamos abriendo más, se van alejando más. Y esto lo podemos ver mejor cuando cogemos esta bombilla que está mejor sellada y encendemos la bobina de Tesla y vemos cómo cuando tocamos el rayo va a venir hacia nosotros para cerrar la corriente. Esto ya se asemejaría más a una bola de plasma. Por lo tanto, claro, podemos en este caso ver que tiene una relación la presión con la forma con la que se transmiten las cargas. Pero además también podemos ver la interacción de las ondas electromagnéticas, por ejemplo, con esta radio. En este caso, la radio puede captar ondas electromagnéticas como la que emite la bobina de Tesla. En este caso, la bobina de Tesla emite unas ondas electromagnéticas que rondan los 1,5 MHz. En este caso tenemos la radio sintonizada a esa frecuencia y tenemos el móvil como fuente de sonido. En este caso vamos a reproducir un sonido con el móvil y lo va a recibir la radio. Podemos ver que estoy mandando una señal de 455 Hz. Podemos ver de todas formas que esta señal la está emitiendo la bobina de Tesla por la forma con la que, por ejemplo, se encienden los tubos fluorescentes según la frecuencia que le vamos poniendo. Y bueno, esto ha sido todo y esperemos que os haya gustado.